versículo 23, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor. Dice cuando... ¿Lo tiene? Dice cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaya y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Amén. Bueno, hagamos otra oración. Te damos gracias, Padre, en esta hora, Señor, por tu misericordia, porque es por misericordia por lo que estamos aquí, Señor, por tu palabra, Padre, suplicándote, Señor, una vez más que me ayudes a poder hablar tu palabra, Padre. Podamos entender, Señor, cada párrafo que el día de hoy vamos a exponer. Yo te lo ruego, Padre eterno, yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Bueno, el viernes, hermano, los que pueden llegar a las 2 al campamento, pues ahí vamos a estar a las 2 de la tarde. A esa hora tenemos la hora de entrada. Los que van a llegar más tarde, pues ahí los esperamos. Parece ser que va a ser un poquito de frío, ¿eh? Entonces lleve ropa de frío, porque siempre allá en la madrugada hace frío, pues, ¿verdad? Hace frío. Y esperemos, pues supuestamente va a llover, ¿verdad? Pero esperemos que sea pausada la lluvia. De todos modos, allá hay una carpa muy grande. Pero siempre, pues, el propósito es edificarnos. ¿Amén? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, vamos al tema 11, que realmente serían más temas, pero vamos a dejarlo hasta el tema 11, el último tema de esta serie, de Jeremías, el predicador de la senda antigua. Para allá en 2 semanas vamos a entrar al libro de Job. Entramos al libro de Job. Entonces el día de hoy vamos a hacer como a sintetizar, ¿no? Ya lo que queda, porque ya lo que queda son, después de esto que vamos a ver, ya lo que queda son juicios, profecías contra las naciones y algunos recordatorios que el Señor le hace aquí a su pueblo por medio de estos capítulos, más bien el capítulo 36 y un poquito de otros capítulos vamos a ver. Amén. El tema de hoy, terminando esta serie, que es el tema 11, vuelvo y repito, podrían ser más, pero lo vamos a dejar hasta hoy. Es el desprecio, el rey quema el rollo, como lo dice ahí arriba en su Biblia. Así lo dice en su Biblia en el capítulo 36, ¿verdad? Como título, el rey quema el rollo, ¿verdad? Así dice arriba. Y podríamos llamarlo el tema del desprecio a la palabra del Señor y sus consecuencias. Cuando hay un desprecio a la palabra de Dios hay duras consecuencias. Amén. Que ese es el último tema a tratar. Ahora, en estos temas, hermano, que hemos visto, van 10 temas, este es el 11. Resaltan varias cosas. Número 1, que el llamado al ministerio trae sufrimiento. Ya son las marcas de Jeremías. Trae sufrimiento. Y el llamado al cristianismo también, pues hay aflicciones, hay pruebas que pasamos. Amén. También vemos a un Dios de juicio, porque también Dios es un Dios que disciplina. Vemos un Dios de juicio. Pero a través de todos estos temas, yo en lo personal, más que de juicio, hermano, pude encontrar en todas estas exposiciones a un Dios de mucha misericordia y paciencia.
en cada exposición que nosotros estuvimos dando en esta serie. Nosotros sabemos que habla mucho de juicio, pero más que eso, vuelvo y repito, yo en lo personal veo a un Dios de mucha misericordia y de mucha paciencia, ya que en esta culminación de este libro parece ser que Jeremías, pues ya parece ser que ya está terminando su ministerio, ya está terminando de predicar por más de 48 años, fíjese, predicar 48 años, y parte del pueblo no quiso escuchar ni atender a la palabra de Dios. Parte del pueblo no quiso atender la palabra de Dios. Ya vimos, por ejemplo, el llamado, ya vimos que Jeremías comienza su ministerio, el desánimo de Jeremías, ya vimos que Dios lo anima, ya vimos que Jeremías se levanta y sigue predicando, porque después del desánimo tienes que seguir, hermano. Tienes que seguir, los desánimos son inevitables, pero tienes que seguir, ¿verdad? Ya vimos la primera deportación, que Dios cumple lo que dice cuando no atendemos, como para bendición, tanto como para disciplina o bendición. Y vimos que parte del pueblo ya en este capítulo 37, 38 más adelante, lo que vamos a ir viendo, ya parte del pueblo está en Babilonia, y ellos van a regresar hasta los 70 años. Ya están allá, van a regresar hasta los 70 años. Y no olvidemos que la orden para ellos era edificar, es algo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿ok? Nos ha llamado a edificar, a buscar la paz. Sé que a veces nos enojamos entre hermanos, pero tenemos que buscar la paz, ¿ok? Estamos batallando con esta carne, pero tenemos que buscar la paz. Que les ordenó a ellos también vivir en Babilonia aceptando la voluntad de Dios. A veces se nos complica a nosotros aceptar la voluntad de Dios, ¿ok? Y vimos también a estos que están en Babilonia que se sigan cuidando de los falsos profetas. Y eso es algo que nosotros también somos llamados, seguirnos cuidando de los falsos profetas, ¿verdad? Después vemos que Jeremías compra la heredad de Hanameel. Jeremías no comprende por qué va a comprar una heredad que va a ser destruida. Y Jeremías es mandado por Dios para clamar. O sea, Dios lo manda a que ore, a que se sumerja en la oración para que él comprenda. Y repito, ya lo he dicho varias veces en estos mensajes, que la única forma a veces de comprender el por qué pasan cosas es en la oración. Porque pasan cosas que no esperamos, pasan cosas desagradables, pero solamente la oración nos va a dar paz a cada uno de nosotros. El Señor le dice, clama a mí, porque a veces, hermanos, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Más ahorita con lo del virus, ¿qué podemos hacer más que orar? Más que orar, ¿verdad? Después Jeremías comprende, y en el capítulo 34, creo que fue el tema pasado, Jeremías amonesta a Sedequías. Sedequías y el pueblo hicieron algo que no habían hecho por mucho tiempo. No habían hecho algo por mucho tiempo. Dejar en libertad a los esclavos, a los siervos, y eso es algo que la ley demandaba. Yo no sé si hay algo que nosotros no hemos hecho algo por mucho tiempo. Ayunado, evangelizado, no sé, ¿verdad? Pero bueno, Sedequías, en este caso aquí, Sedequías y el pueblo solo lo hace por conveniencia, dejar a los siervos libres, porque cuando los babilónicos se alejan, vuelven a tomar a los siervos y Dios promulga juicio. Dios promulga juicio. Más adelante, en el capítulo 35, Jeremías narra algo que ya les había enseñado como señal, y es la señal de los recabitas. Lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? O la obediencia de los recabitas. En ese capítulo 35 es como un retroceso, como recordándoles algo. También el capítulo 36, recordemos que algunos capítulos no son cronológicos. Y estuvimos hablando que los recabitas no eran judíos, sino que era un pueblo que se había unido a Israel durante la peregrinación en el desierto.
Estos recabitas habían obedecido a un mandamiento moral de su padre. De una manera estaban honrando a su padre al obedecer este mandamiento. No bebían vino, no construían casas, no eran agricultores y solamente vivían en tiendas. Por generaciones habían obedecido ellos, y Jeremías los lleva al santuario para que tomen vino y ellos se rehúsan, dicen que no. Y eso nos enseña algo a nosotros, ¿verdad? Dios les enseña como ejemplo de que estos recabitas habían obedecido a un mandamiento de hombres por años. Sin embargo, su pueblo, a pesar de que el Señor les mandó a los profetas, les mandó la palabra, no obedecieron. Muchos años les mandó la palabra, no obedecieron. Estos recabitas son simplemente un ejemplo de cómo obedecieron ellos a mandamientos de hombres y cómo el pueblo de Dios, el Señor constantemente les habló a través de Jeremías por muchos años y no obedecieron. Ahora, en este capítulo 36, hermano, arriba en su Biblia dice: el rey quema el rollo. Es decir, en este acontecimiento, este acontecimiento ya había ocurrido. Este solamente es un relato que les va a recordar el Señor, o está aquí para recordarle. Recordemos que el último rey de la cautividad es Sedequías, y aquí se nombra Joacim. Aquí se nombra Joacim, ¿ok? Entonces en este capítulo se nombra a Joacim como el rey que quema el rollo, como recordándoles del por qué este pueblo estaba en este estado espiritual, despreciando la palabra de Dios. Cuando se desprecia la palabra de Dios no hay mucho avance, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, dividir estos capítulos restantes? Número 1, en el capítulo 36, antes de que sucedieran muchas cosas, este rey quema el rollo, que es la palabra. En el capítulo 37 aparece Sedequías y vemos el encarcelamiento de Jeremías. En el capítulo 38 vemos a Jeremías en una cisterna y vemos que Sedequías consulta secretamente a Jeremías. Ahí ya como que ya estamos ya en el tiempo cronológico, como que ya volvimos ahí. En el capítulo 39 ya vemos la caída de Jerusalén. Ya aquí en el capítulo 36 relata algo que pasó cuando el rey quema el rollo. Y ya en el capítulo 37, 38 vemos algunos sufrimientos de Jeremías para ya después pasar a la caída de Jerusalén. Entonces en el capítulo 39 ya vemos la caída de Jerusalén. Lo que tanto se promulgó llegó. Lo que tanto se ha estado predicando vendrá un día. El Señor va a venir. El Señor va a venir por su pueblo. La iglesia se va a ir. Algunos se van a quedar. Va a llegar porque va a llegar. Amén. Entonces, número 4, en el capítulo 39 vemos la caída de Jerusalén. Y los demás capítulos restantes, del 46 hasta el 52, que trae 52 capítulos el libro, nosotros vemos profecías a las naciones. Ya desde el capítulo 46 hasta el 52 son profecías a las naciones. Recordemos que Jeremías fue un profeta enviado a Jerusalén, a Judá, pero también fue un profeta enviado a las naciones. Algunos eruditos interpretan que no es de que él fue hasta allá y les predicó, no, sino que él promulgó la palabra y la palabra corrió y la palabra llegó. Porque Dios hace que su palabra llegue. ¿Ven? En el capítulo 46 vemos la profecía de Egipto. En el capítulo 46 vemos la profecía contra Egipto. En Egipto adoraban al dios Tebas, dice 46. Si usted va ahí, capítulo 46, dice: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones. Versículo 2, con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates, en Carquemis,
a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. El versículo 25 dice, ¿lo tiene? Dice, y Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, he aquí yo castigo a Amón, dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Egipto adoraba mucho a este falso dios. Este dios Tebas tiene la figura como de parte de león. Así como, no sé si ustedes han visto la esfinge de Giza. ¿La han visto? Cuando uno pone Egipto, sale una figura de alguien sentado. ¿Se lo ha mirado o no? Bueno, ese es. Parece que ese es. Y este dios inmundo le llamaban el padre del terror. Dios le trae juicio a ellos. Después en el capítulo 47 aparece la profecía contra los filisteos. En el capítulo 48 aparece la profecía contra Moab. ¿Ok? No Moab, Utah, contra Moab. De los moabitas. ¿Ok? El capítulo 49, profecía contra los amonitas, profecía contra Edom, profecía contra Damasco. También en el 49, 35, profecía contra Elam. Cuando dice yo quiebro el arco de Elam, eran arqueros, Dios los destruye también. Y en el capítulo 50 y 51, profecía contra Babilonia, terminando con un poco de reseña cómo cayó Jerusalén más adelante. Y al último, después de mucha aflicción, en el capítulo 52, desde el verso 31 hasta el verso 34, Dios se acuerda de Joaquín y mueve el corazón del rey, lo saca, lo viste de ropas reales y lo sienta a su mesa hasta el día que él murió. Y ahí termina el libro de Jeremías. Podemos ver que ya los capítulos restantes son juicios, profecías para los otras naciones, porque al último, hermano, se supone que el pueblo de Israel tendría que ser luz para esas naciones. Y la iglesia es llamado, hermano, a ser luz, porque vienen juicios tremendos, ¿verdad? Ahorita nosotros vemos que Jeremías predica un poquito más de 48 años y ahorita se ha estado predicando por más de 2000 años. ¡Qué paciencia de Dios! Paciencia del Señor. ¿Por qué? Porque vienen juicios y de la misma manera, así como Israel tendría que ser luz para esas naciones, la iglesia tiene que ser luz donde está plantada. El propósito de esta iglesia es que seamos luz. Amén. Entonces ahí termina el libro de Jeremías, y si queremos ver después cómo quedó la ciudad destruida, tendremos que ver las 5 lamentaciones. Si usted lo lee en casa, va a ver cómo queda la ciudad destruida. Y si queremos ver cómo vivieron aquellos que obedecieron, los hijos buenos, figurados en aquellas personas que obedecieron y fueron a Babilonia, pues tendremos que leer el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, Esther, Nehemías, y etcétera. Porque esos son los que fueron transportados y estuvieron allá 70 años hasta que volvieron por Nehemías para empezar a reconstruir nuevamente el templo. Amén, hermano. Amén. Bueno, ya terminamos. ¿Le seguimos? Bueno. Entonces, en este capítulo 36, hermano, volvamos ahí. Este acontecimiento vemos a Joacim haciendo un desprecio a la palabra de Dios. Es decir, no sé si, en lo personal, no sé si este es uno de los motivos principales.
del por qué se encontraban de esta manera espiritualmente. Sabemos que el pecado los tenía atados. Pero una cosa, hermano, es que el pecado ate a alguien y otra cosa es que alguien agarre la Biblia y la tire. Porque yo puedo entender que hay gente, hermano, que anda en el mundo. Bueno, vamos a hablar de esta manera. Quizá hay hermanos que han decaído en la fe y se han retirado, se han apartado por cualquier situación, ¿verdad? Pero yo no sé si sean capaces de agarrar una Biblia y tirarla a la basura o quemarla. Bueno, esto es lo que hizo este rey. Es como si hubiera agarrado la Biblia, la agarra, la empieza a leer 2 o 3 párrafos y la quema. Hace un desprecio a la palabra de Dios. Pero será, hermano, que a veces nosotros también como que despreciamos algunas cosas de la palabra. Como que caemos nosotros a veces en ese desprecio, porque yo veo aquí, hermano, uno de los principales, en lo personal, motivos del por qué estaban en esta condición espiritual, el desprecio a la palabra del Señor. Este acontecimiento es relatado, número 1, para ver hasta dónde puede llegar alguien, de cómo puede ser un desprecio a la palabra de Dios. Y número 2, es relatado para que veamos que hay consecuencias muy duras cuando se desprecia el Evangelio, cuando se desprecia la palabra del Señor. Y mire cómo comienza, capítulo 36, versículo 1. Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él. Mira, aparece ahí la palabra todas, ¿ok? Escribe todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra las naciones. Miren lo que dice: desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Mire cómo le dice, hasta hoy. Interesante que aquí dice todas las palabras, y interesante que aquí dice desde el día. ¿Ok? Desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías. Josías fue un rey bueno que hizo reformas. Pero ya después el hijo de Josías fue cuando el pueblo empezó a desviarse hasta hoy. Mire qué tarea, hermano. Es decir, cuando dice desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy, esto habla de que él iba a escribir como un resumen de todos sus sermones, desde que comenzó a predicar, desde el año de Josías hasta este día que estaba reinando Joacim. Es como si yo a usted le preguntara, hermano, escriba en un cuaderno usted todos los sermones que ha escuchado usted desde que se hizo cristiano. No, pues a lo mejor ni del domingo se acuerda, ¿verdad? O a lo mejor ni del domingo me acuerdo yo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo di mi primer sermón. Duré 5 minutos. En Josué 1:9. Y no salía del mismo texto, pero yo quería predicar. Esto es como un resumen de todo, de todas las palabras, de todos los mensajes, de todos los sermones, desde el día en que comenzó a predicar con Joacim, o desde el día que el Señor le empezó a hablar, cuando estaba el rey, Josías, hasta en ese momento que está reinando Joacim. Recordemos que aquí estamos retrocediendo un poquito, como Dios haciéndole recordar. Por esto les pasó eso, porque quemó el rollo, porque despreciaron la palabra del Señor, porque ya más adelante estamos viendo nosotros la caída de Jerusalén. ¿Se está recordando? Versículo 3. Dice: quizá la casa de Judá, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles,
y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Es decir, Jeremías en ese capítulo está relatando algo que ya les había predicado, y lo está relatando algo para que sepan, hermanos, que siempre hubo palabra de Dios. Siempre hubo palabra de Dios. Y cuando la gente, hermano, esté en el juicio del gran trono blanco ante aquel gran juez santo, se darán cuenta, hermano, que siempre hubo palabra de Dios. Siempre hubo palabra de Dios. ¿Por qué está relatando esto aquí? Algo que ya pasó, para que no olvidemos, o para que no olvide este pueblo, que siempre hubo palabra de Dios. Ninguno de los que estamos aquí nunca vamos a decir, no sabía. No sabía que el Señor viene. No sabía que vienen juicios. No sabía. Ninguno de los que estamos aquí vamos a tener excusas, hermano. Y ninguno de aquellos que se presenten ante el gran trono blanco van a tener excusas. Ahí va a haber artistas, deportistas, papas, científicos, ricos, pobres, grandes. Ninguno de ellos se va a excusar de que no hubo palabra. Por más de 2000 años predicando la palabra del Señor. Nadie se va a excusar. Y nadie le va a poder echar la culpa al otro. Es que no te serví, Señor, por esto. Es que no te serví, Señor, por lo otro. Es que el pastor, es que la iglesia, es que el hermano, es que mi familia, es que mi esposo. Ahí no va a haber excusas, hermano. Entonces, esto es relatado para que sepan, porque ya pronto, en los capítulos siguientes, la caída de Jerusalén, es para que sepan que siempre hubo palabra de Dios. Siempre hubo palabra de Dios. Versículo 4. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Pero mire, dice todas las palabras. Mire qué tremendo. Entendemos, hermanos, que el Señor le recordó, pero también podríamos decir, como dicen algunos comentaristas, pero qué buen retenedor de palabra era Jeremías. Qué buen retenedor de la palabra. Porque hay hermanos que retienen la palabra. Y hay que pedirle eso al Señor en oración, hermano. Retener la palabra. Amén. Porque usted sabía, hermano, escuche bien, usted sabía que hasta para escuchar palabra con diligencia es un acto de adoración. De verdad. Usted al estar ahí sentado, poniendo atención, escuchando la palabra, de predique quien predique, es un acto de adoración a Dios. Está escuchando la palabra de Dios. Pero a veces caminamos y para allá y para acá y a ver, hágalo así delante de un juez. Ahí en la corte. Ven. Verso 5. Vamos ahí. Dice, después mandó Jeremías a Baruc diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo. Mire las audiencias en la casa de Jehová en el día del ayuno. Dice, y las leerás también a oído de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Es decir, el momento en cuanto Baruc les va a predicar, hermano, es en el día de ayuno. En el día de ayuno. Más sin embargo, hermano, Jeremías no se sorprende aquí del ayuno, ¿no? Jeremías no dice, ay, pero qué espirituales están ayunando. No, él no se sorprende.
Porque debemos de entender que el ayuno sin cambios, el ayuno sin arrepentimiento, es solo pasar hambre. Es solo pasar hambre. El ayuno, hermanos, sin mostrar una piedad. El ayuno sin mostrar que el evangelio se refleja en mí, es solamente pasar hambre. Es el mismo ayuno que ofrecían los fariseos. Ahora, hay que ayunar y hay que orar. Amén. Pero somos llamados a mostrar piedad. Por eso Jeremías sabe en qué momento Baruch se va a presentar a predicarle. Dice, ve tú porque a mí no me dejan entrar. De una manera Jeremías conocía la condición del pueblo. Sabía que eran tremendos. Sabían que hacían muchas cosas que a Dios no le agradaban. Y aún así estaban ayunando. Por eso el ayuno y la oración tiene que conllevar, hermano, que nosotros, el evangelio se está manifestando. Si no, nada más, hermano, estamos pasando hambre, sí, ya. Amén. Verso 7 dice, quizá llegue la oración de ellos. Se pueden orar, ¿verdad? A la presencia de Jehová, y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Mira lo que iba a hacer este pueblo, orar y ayunar. ¿Quién ha hecho esta convocación? El rey. El rey le había hecho esta convocación. Y después de que le lleva el rollo, andaba bien ayunado y orado y lo quema. Porque a veces la palabra, hermano, a veces uno no la quiere escuchar. Entonces orar y ayunar es algo que tenemos que hacer, pero orar y ayunar sin tener una vida piadosa es un tipo de fariseísmo nada más. Verso 8. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno. El rey lo promulgó, en la presencia de Jehová, a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Está promulgando ayuno y oración. Es decir, Jeremías le dicta a Baruch lo que le tiene que hablar a este pueblo. El resumen de todos sus sermones. Baruch lo escribe en un libro. Baruch tiene el libro con él porque Jeremías no puede entrar. Y Baruch se espera un tiempecito hasta que llega la hora de exponer su predicación, así como alguien predica, ¿no? Parece ser que Baruch esperó 9 meses. Deme un tiempecito, hermano. ¿Verdad? 1 año. ¿Ok? Verso 10. Y Baruch leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y aquí que todos los príncipes estaban allí sentados, esto es, Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, Elnatán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruch leyó en el libro y a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes,
Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cushi, para que diese a Baruc: toma el rollo en el que leíste a los oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron: siéntate ahora y léenos a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Y cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió a espanto a su compañero, y dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Es decir, los príncipes, hermanos, se quedaron impresionados. Como quien dice: pero qué predicación, qué tremendo. Pero la pregunta es: ¿qué hago yo con esa prédica? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Qué hago yo con las prédicas? Porque no solamente es acumular prédicas y sermones, no. ¿Qué hago yo con las prédicas que escucho? Verso 19. ¿Vamos ahí? Pues saltamos al verso 19. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estás. Es decir, hermano, de una manera estos príncipes conocían algo, la reacción que iba a tener el rey. Porque en ocasiones, hermano, unos con otros conocemos qué clase de reacción vamos a tomar ante situaciones que pasamos. Ahora, ante la palabra expuesta que aquí Jeremías o Baruc predica, estos príncipes se asombraron, se espantaron, pero ¿qué voy a hacer yo con esa prédica entonces? O la tomo o la rechazo, ¿verdad? Porque, mira, hermano, yo he visto 3 reacciones en cuanto a un mensaje. Número 1, que muchas veces cuando se predica la palabra, y a veces, hermano, nos pega en la llaga, hablando de esa manera, a veces la reacción es: no, rechazo el mensaje, no, eso no es para mí. No es para mí. Número 2, ante el mensaje, o dice: bueno, tomo lo que me conviene nada más. O número 3, o ante el mensaje, muestro humildad y reconozco y acepto que el Señor me está hablando. Pero a veces estas 3 reacciones pasan cuando alguien predica. Porque quiera o no, uno aquí cuando uno predica se da cuenta quién rechaza el mensaje, quién no, se da cuenta. Pero el llamado es a predicar. Es a predicar. Amén. Ahora, desde el verso 20 hasta el verso 32, desde el verso 20 hasta el verso 32, el rollo le llega al rey, que había proclamado un ayuno nacional. Le llega al rey. Recordemos que el rey proclama ayuno y oración a toda la nación. Mire lo que dice el verso 23. Dice: cuando Jehudí había leído, bueno, desde el verso 21 vamos a leer, y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto a él rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes 9, y había un brasero ardiente delante de él. Y cuando Jehudí
había leído 3 o 4 planas. Miren, no soportó, ¿eh? Lo rasgó el rey con un cortapluma de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. ¿Qué hizo este rey con esta mala actitud, hermano? Lo que hizo es: yo no quiero la palabra de Dios. Porque a veces, hermano, queremos la palabra de Dios, pero para otro, no para mí. La queremos para otro, no para mí. A veces queremos aplicarla a otro. ¿Y yo qué? Porque la pregunta que me surgió a mí es: ¿cómo yo reacciono cuando a mí se me da la palabra? Pues repito, porque a veces queremos dar la palabra a otro, pero la pregunta es cómo yo la aplico, cómo yo la aplico, cómo yo la estoy aplicando yo. Porque vemos claramente que toda calamidad que viene sobre este pueblo es por el rechazo a la palabra de Dios. Ahora, una de las principales funciones del profeta, escuche bien, lejos de mostrar todos los juicios, era mostrar la condición espiritual del pueblo. Esa es la función del profeta: hablar lo que el Señor le está diciendo que hable, y a través de eso mostrar la condición del pueblo y predicar para que el pueblo se arrepintiera. Recordemos a Jonás. Es decir, el predicador no es de que yo me voy a parar aquí, yo le voy a dar palos y palos a la congregación y puro palo. No es así, hermano. Porque hay predicadores que les gusta dar palos. Y en vez de edificar, puro palo y palo y palo. Y cuando le dan palo no quiere. Amén. Porque a veces nada más queremos dar palo a otros, ¿eh? A veces nada más queremos darle palo al hermano que está al lado. Pero cuando nos da, no queremos. Nos enojamos y está hablando en la carne, La función de Jeremías era hablar lo que el Señor le decía para mostrar la condición espiritual. Y así el pueblo pudiera arrepentirse. Es lo mismo la función del predicador, no es dar palo, hermano, aunque muchas veces dan ganas. La función del predicador es predicar la palabra mostrando misericordia, aunque la palabra sea dura. Amén. Predica la sana doctrina con misericordia. Amén. Sin embargo, aquí vemos cómo rechazaron la palabra. Cómo rechazaron la palabra. Y vemos consecuencias por rechazar la palabra. Podemos encontrar, hermanos, muchas consecuencias nosotros por rechazar la palabra. Porque hay consecuencias cuando yo rechazo la palabra. ¿O qué pasa cuando yo rechazo la palabra? Por decir alguna de ellas, cuando rechazamos la palabra de Dios, número uno, Dios no recibe nuestras ofrendas. Dios no recibe nuestras ofrendas. Mateo 5:23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Está diciendo: busca reconciliación. Lógicamente, si la otra persona no quiere reconciliación, tú cumpliste y ahora tú todo se lo dejas a Dios. Tú todo se lo dejas a Dios. Número 2, ¿qué pasa cuando se rechaza la palabra de Dios? Prácticamente rechazamos a Dios. 1 Tesalonicenses 4:8 dice así: que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y tendrá usted que leer todos los contextos de lo que está hablando Pablo. ¿Qué pasa cuando uno rechaza la palabra de Dios? Hay juicio. Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido
por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué duro es eso, ¿eh? Entonces, a través de la palabra del Señor podemos ver claramente consecuencias terribles por desechar la palabra de Dios. Ahora, en el verso 27 del capítulo 36, estamos ahí. Como Dios todo lo ve, hermano, como Dios todo lo ve, Dios ve cuando su palabra es rechazada. Y el Señor le vuelve a hablar a Jeremías, que escribe otro libro, pero este ya va con juicios establecidos, el verso 27. ¿Vamos ahí? Y vino palabra de Jehová a Jeremías después de que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que están escritas en el primer rollo que quemó Joacim, el rey de Judá. Y si usted sigue leyendo, va a nombrar o va a añadir juicios en este rollo por quemar la palabra del Señor. Ahora, pongamos atención, hermano. ¿A quién le está escribiendo? Le está escribiendo a un rey. Mire la misericordia de Dios. Le está escribiendo a un rey. Le está escribiendo a un líder. Le está escribiendo a un dirigente. Le está escribiendo a alguien que está puesto para pastorear. Porque si usted lee el libro de Ezequiel, a estos reyes se comparan como pastores. En el libro de Ezequiel usted va a ver que estos reyes se comparan como pastores. Entonces, le está escribiendo a un rey, le está escribiendo a un líder, le está escribiendo a un dirigente, le está escribiendo a alguien que está puesto para pastorear. Aunque es rey, está puesto para pastorear. Ezequiel así los nombra a ellos, a esos reyes, sacerdotes, como pastores. Porque ellos dirigían al pueblo. Señor le está hablando a este pastor, podríamos decir, a este líder, a este dirigente. Atiende la palabra. Y es lo mismo, hermano, en el tiempo de la iglesia, porque en el tiempo de la iglesia, el libro de los Hebreos dice que los pastores darán cuenta de su ministración. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: como quienes han de dar cuenta. Como quienes han de dar cuenta. Es decir, en ese texto de Hebreos capítulo 13, versículo 17, hay responsabilidades compartidas. Mire lo que dice, o mire lo que le escribe el Señor a los pastores, pero no solamente a los pastores, sino a la grey también. ¿Lo tiene? Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, mire cómo lo expone el autor de Hebreos. Tenemos que recordar, sin salirnos de lo que estamos hablando, que Jeremías le escribe, o Dios le escribe a través de Jeremías a este rey, un líder, alguien que guía. De la misma manera el Señor nos escribe a nosotros. Pero aquí en este texto vemos responsabilidades compartidas, tanto para el pastor como para el congregante. Es decir, lo que está diciendo el autor de Hebreos es que la grey ha de obedecer y sujetarse, no a los caprichos del pastor, ¿sí bien? No a los caprichos del pastor. Porque esto se ha distorsionado mucho, Sujétate al pastor. Dile, da. No está hablando de un pastor asalariado aquí. Escuche bien, aquí no está hablando de un pastor asalariado. Aquí está hablando de un pastor que Dios pone. Aquí no está hablando que se tienen que sujetar a los caprichos del pastor, no. Está hablando de un pastor bíblico, de un pastor que no te esconde la verdad, de un pastor que no te manipula con la verdad, de un pastor que es llamado a predicar la verdad, y a ese llamado es sujetarse a la grey.
La grey tiene que sujetarse a la doctrina o la enseñanza que se supone es bíblica. Amén. Porque esto se ha distorsionado, ¿eh? Sujétate al pastor. Y el pastor anda con sus caprichos. Que se quiere ir de vacaciones. Y todos tienen que cooperar para mandarlo de vacaciones. No es así. No es así. Está hablando de un pastor bíblico, de un pastor que no es asalariado, de un pastor que no te esconde la verdad, de un pastor que no te manipula la verdad. A él sujétate, a la doctrina, a la enseñanza que se supone que es bíblica. Amén. Sigue diciendo, sujetados a ellos. ¿Ok? Está hablando de un pastor bíblico. Sujetados a ellos. Hermano, hay culto hoy. Hermano, no falte. Hermano, no llegue tarde. Hermano, persevere. Hermano, no coma chicle en el culto. Hermano, deje el teléfono en el culto. Eso es malo. Deje el teléfono en el culto. Eso es malo. Hermano, deje la pereza. Eso es malo. Amén. Son responsabilidades compartidas. ¿Ok? Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. La palabra cuenta en el griego habla en el sentido de responder o de rendir cuentas. Pregunta, si uno va a dar cuenta por aquellos que no se... ¿Será que uno va a dar cuenta por aquellos que no se sujetan a la doctrina? No, porque está hablando de pastores que imparten doctrina, no de pastores que quieren que se sujeten a sus caprichos. ¿Me explico? Esto era lo que estaba pasando con Joacín. Joacín, en vez de que atendiera el mensaje como un buen dirigente, como un buen pastor, porque se cataloga también como pastor, alguien que dirige, rechaza la palabra de Dios, y al rechazar la palabra de Dios viene juicio, por lo tanto vienen duras consecuencias. Vienen duras consecuencias. Ahora ya en el capítulo 37 de Jeremías vemos una de las marcas del ministerio de Jeremías, que es el sufrimiento, y vemos a Jeremías metido en la cárcel. En el capítulo 38 seguimos viendo el sufrimiento de Jeremías. Jeremías es metido en una cisterna, y algunos eruditos interpretan que algunas cisternas eran muy estrechas. Realmente era muy duro estar ahí. Y desde el verso 14 hasta el verso 28 del capítulo 38 dice: Sedequías consulta a Jeremías en secreto. Así dice su Biblia arriba, ¿verdad? Sedequías consulta secretamente a Jeremías. Y esto es como la última oportunidad después de casi 48 años de predicar. Después de casi 48 años que se ha estado predicando, y aunque no lo parezca, como que había una última oportunidad. Mira lo que dice el verso 17. Verso 14 dice: Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías: Te haré una pregunta y no me encubras ninguna cosa. Yo no sé qué quería escuchar Sedequías, ¿verdad? Versículo 15: Jeremías dijo a Sedequías: Si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diera consejo, ¿no me escucharás? Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo: Vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré ni entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos de Israel, si te entregases enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregases a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos,
y las pondrá a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Fíjese, ya en el capítulo 39 es la caída de Jerusalén, y como que al último una oportunidad le está dando el Señor. Pero qué misericordia del Señor, hermano. Qué misericordia del Señor. Sin embargo, ¿qué pasa? Este rey le tenía miedo a los hombres. Versículo 19, vamos ahí, capítulo 38, 19. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me encarnezcan. Tenía miedo a los hombres. Nunca confió en Dios. Ya en el capítulo 39 vemos la caída de Jerusalén. Es decir, se cumple todo lo que Dios habló por Jeremías cuando lo llamó al ministerio. Dios arrancó, derribó, destruyó para después edificar y plantar. Una vez más recordemos, Isaías predica, el pueblo no escucha, pasan 100 años, Dios levanta a Jeremías, pasan cerca de 48 años o más de 48 años y el pueblo sigue con la misma problemática del pecado. Hubo oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. Dios le dice a través de Jeremías: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Oportunidad tras oportunidad, oportunidad tras oportunidad. Dios quiere cambios, oportunidad tras oportunidad. En Jeremías vemos cómo Dios le habla a través del profeta con voz audible. Jeremías predica en el templo, fuera del templo, fuera de la ciudad. Jeremías les predica a través de señales, la señal del cinto podrido, la señal de las tinajas llenas. El Señor les manda una sequía a este pueblo, la señal del alfarero y el barro, la señal de la vasija rota, la señal de los hijos buenos y malos, la anunciación de los 70 años de desolación, la señal de los yugos sobre sus hombros. Manda una carta a los cautivos, a los hijos buenos, la señal de cuando compran la heredad, la señal de los recabitas. Y casi al último, después de tantos años, el rey consulta a Jeremías en secreto. Y en este capítulo 38, verso 19, el rey dice que tiene temor al pueblo. Pero hasta el último Dios quiso darle misericordia. Por lo tanto, en el capítulo 39 vemos la caída de Jerusalén. ¿Qué sufrimientos tuvo Jeremías? Cuando el Señor lo llamó, él sabía que iba a sufrir. Hicieron complot contra él, se desanimó, su familia lo abandonó. Jeremías se le ordena no casarse. Jeremías sufre porque el pueblo no cambia. Lo meten a la cárcel, cisternas, lleva azotes y por último llora en las lamentaciones por la caída de Jerusalén.